Me senté en una banca de madera afuera del Hospital Universitario de Vanderbilt, apretando las manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El aire primaveral traía consigo el dulce aroma de los árboles de cornejo en flor, y la luz del sol brillaba sobre la fachada de cristal del hospital. Pero nada de eso me tocaba. Mi esposo, Daniel Carter, estaba en la unidad de cuidados intensivos, detrás de esos muros, luchando por su vida contra un enemigo que jamás vimos venir. La gente pasaba a mi alrededor, sus conversaciones eran suaves, normales, y por un momento deseé ser como ellos, solo otra mujer disfrutando de una tarde cálida, riéndose sobre dónde cenar o qué sembrar en su jardín. Pero yo ya no era esa mujer. Mi mundo se había reducido a una habitación de hospital y al sonido constante de las máquinas médicas. Daniel solía ser imparable. Era de esos hombres que trabajaban 12 horas al día construyendo muebles a medida, y aún así llegaba a casa con energía para preparar la cena y preguntarme cómo me había ido. Tenía esa sonrisa que te hacía creer que todo iba a estar bien, incluso cuando la vida pesaba. Él era mi refugio, mi base firme. Y ahora, viéndolo apagarse, me sentía como si estuviera parada sobre arena movediza. Hace 6 meses creíamos que teníamos toda una vida por delante. Hablábamos de vacaciones que aún no podíamos pagar. De una casa más grande para los hijos que todavía soñábamos tener. Incluso quizá de adoptar un perrito. Pero entonces, una noche, Daniel llegó a casa pálido y agotado. Restó importancia a su estado, diciendo que solo había sido un día largo. Pero el cansancio no se fue. Empeoró. Se convirtió en moretones que no tenían explicación y en noches en las que le costaba trabajo respirar. El doctor dijo palabras que parecían sacadas de una pesadilla: anemia aplásica autoinmune. Su propio cuerpo estaba destruyendo su médula ósea, cerrando la fábrica que producía su sangre. Sin un trasplante de células madre, nos dijeron que las esperanzas eran mínimas. Yo traté de mantenerme fuerte frente a él. Le tomaba la mano y le susurraba: vamos a salir de esta. Pero cada noche me encerraba en el baño y lloraba en silencio, ahogando los sollozos contra una toalla. Porque había algo que Daniel no sabía. Él no tenía familia. Creció en hogares de acogida, sin conocer nunca a sus padres, sin saber siquiera si tenía hermanos o hermanas. Y sin parientes cercanos, las posibilidades de encontrar un donante compatible eran casi nulas. Nos registramos en la Base Nacional de Donadores, pero los médicos fueron francos: la espera podía tomar meses, incluso años, y Daniel no tenía ese tiempo. Hoy en la mañana, su médico me apartó a un lado. Lo que me dijo me rompió el alma. Emily, se nos están acabando las opciones. Si no encontramos pronto un donante compatible. Y ya no terminó la frase. No tenía que decirlo. Yo ya sabía lo que significaba. Me quedé sentada ahí, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, sintiéndome completamente inútil. Soy enfermera. He dedicado mi vida a ayudar a otros a sanar. Y aún así, no podía salvar al hombre que más amaba. Pensé en la vida que habíamos construido juntos. Nuestra casita de madera en las afueras de Nashville. La mecedora que me hizo para nuestro primer aniversario. La nota que escribió, que enmarqué y que todavía cuelga junto a la puerta de la cocina: eres mi siempre. Solo imaginar perderlo era insoportable, y, sin embargo, en lo más profundo de mí, una voz susurraba que tal vez tenía que empezar a prepararme para ello. Me odié por siquiera pensar en eso. Pero el dolor ya comenzaba a enredar sus dedos fríos alrededor de mi corazón. Y entonces, como si el mundo no fuera ya lo suficientemente cruel, escuché algo. Una conversación que lo cambiaría todo. Conocí a Daniel una noche en la que la vida se sentía ligera, común. Mucho antes de que los hospitales y los expedientes médicos se apoderaran de nuestros días. Acababa de terminar mi examen final en la escuela de enfermería. Estaba exhausta, pero libre. Y mis amigas me arrastraron a un pequeño café en el centro de Nashville. No era nada elegante, solo un viejo edificio de ladrillo con pisos de madera desgastados y un aroma a café tostado que se impregnaba en todo. Lo recuerdo entrando como si fuera ayer. Llevaba una bolsa de papel con cosas de la ferretería local, sus jeans llenos de polvo por el trabajo, y esa tranquilidad en su manera de estar,
una confianza serena que te obligaba a mirarlo 2 veces. Sonrió con timidez cuando nuestras miradas se cruzaron y me preguntó si el asiento frente al mío estaba ocupado. Esa noche hablamos durante 2 horas, de todo y de nada. Como le encantaba construir muebles. Yo le contaba que quería trabajar en pediatría. Los dos odiábamos las aceitunas, pero nos fascinaba el zapatero de durazno. Cuando se reía, lo hacía de verdad, se le arrugaban las comisuras de los ojos y algo dentro de mí simplemente supo que él era. Desde aquella noche, Daniel se volvió una constante en mi vida. Siempre llegaba con pequeños detalles, un tarro de miel comprado en un mercado al borde de la carretera, un ramo de flores silvestres envuelto en papel de carnicero, un libro que recordaba que una vez le mencioné que quería leer. Tenía esa forma de volver lo cotidiano en algo especial. 2 años después, estábamos bajo un roble viejo, diciéndonos nuestros votos frente a familia y amigos. Yo llevaba los aretes de perlas de mi mamá, y Daniel lloró sin intentar ocultarlo cuando me vio caminar hacia él. No era el tipo de hombre que escondía sus emociones. Creía en amar con todo el corazón, sin miedo ni reservas. Nos mudamos a una casita de madera en las afueras de la ciudad. Daniel insistió en que él solo podía arreglarla, y así lo hizo. Pasaba los fines de semana lijando pisos, construyendo repisas, e incluso me hizo una mecedora como regalo de aniversario. Esa silla aún está en nuestro porche, testigo callado de tantas tardes donde nos mecíamos lado a lado, viendo a las luciérnagas bailar al atardecer de Tennessee. La vida se sentía completa, aunque no fuera perfecta. Solo nos faltaban los hijos. Empezamos a intentarlo poco después de casarnos, pensando que sería fácil, como parecía serlo para todos a nuestro alrededor. Pero mes tras mes, nada cambiaba. Los doctores dijeron que mi cuerpo no respondía como debía, y que tal vez nunca podría concebir de forma natural. Probamos tratamientos, inyecciones hormonales, consultas interminables y, finalmente, FIV. El primer intento falló. El segundo también. Con cada prueba negativa, me sentía un poco más rota, como si mi propio cuerpo me hubiera traicionado, a mí y a él. Pero Daniel nunca me culpó. Me abrazaba en esas noches en las que lloraba hasta que la cabeza me dolía, y me susurraba, Emily, esto no cambia cuánto te amo. Incluso me propuso adoptar, hablando con ilusión de cuántos niños necesitaban un hogar y de cómo aún podíamos formar una familia. Yo quería ser feliz con esa idea. De verdad lo deseaba. Pero una parte de mí aún soñaba con ver a un niño con sus ojos azules y esa media sonrisa ladeada que hacía cuando intentaba contener la risa. Un día, después de otro intento fallido, me derrumbé en sus brazos, llorando y pidiéndole perdón, diciéndole, te mereces una esposa que pueda darte una familia. Él me levantó suavemente el rostro con una mano para que lo mirara a los ojos y me dijo, Emily, no me casé contigo para tener hijos. Me casé contigo por ti. Tú eres mi familia. Ese era Daniel, firme, tierno, desinteresado. Pudo haberse enojado, haberse sentido resentido o haberse alejado. Pero no lo hizo. Él siempre eligió amar. Una y otra vez. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todas esas batallas nos estaban preparando para lo que vendría. Las noches en que nos abrazábamos, incluso en medio de la tristeza. Los sueños que reconstruimos juntos se volvieron el plano de cómo sobrevivir a la tormenta que estaba por llegar. Porque cuando Daniel enfermó, el mundo como lo conocíamos se vino abajo. Y aún así, incluso allí, tendido, débil y pálido, seguía intentando mantenerse fuerte. Bromeaba sobre la comida del hospital, se reía de cómo yo me preocupaba demasiado, y me decía que íbamos a superar esto, como habíamos superado todo lo demás. Pero en el fondo, yo sabía que esto era distinto. Que esta vez era cuestión de vida o muerte. Y no estaba lista para imaginar una vida sin él. Todo empezó tan silenciosamente, que al principio ni siquiera lo notamos. Daniel llegaba más temprano de la tienda, diciendo que solo estaba cansado. Solo fue un día largo, nada más. Pero ese cansancio no se fue. Al contrario, se volvió más pesado, como si algo invisible lo estuviera arrastrando más y más cada día. Luego aparecieron los moretones. Al principio eran pequeños, como si se hubiera golpeado con algún banco de trabajo.
Pero pronto empezaron a salir sin razón, manchas moradas que florecían en sus brazos y piernas. Una noche, me desperté con el sonido de su respiración entrecortada. Se sujetaba el pecho como si le costara trabajo llenar los pulmones de aire. La enfermera en mí supo que algo no estaba bien. Le rogué que fuera al médico. Y cuando finalmente aceptó, pensé que sería algo simple. Tal vez una deficiencia de vitaminas. Estrés, quizás. Pero en lugar de eso, nos mandaron con un especialista en hematología que pidió todas las pruebas posibles. Nunca voy a olvidar el momento en que llegaron los resultados. El doctor nos pidió que nos sentáramos. Su rostro estaba demasiado serio. Sus palabras eran pausadas, pesadas. Daniel, tienes anemia aplásica, dijo el doctor. Es poco común y, en tu caso, es grave. Tu médula ósea está dejando de funcionar. Sentí como si me arrancaran el aire del pecho. Daniel solo asintió, tranquilo como siempre, y preguntó: ¿qué tenemos que hacer? La respuesta fue clara y devastadora. Necesita un trasplante de médula ósea. Sin él, su cuerpo no puede producir células sanguíneas. Pero el procedimiento requiere un donador compatible, idealmente un hermano o un familiar cercano. Recuerdo haber volteado a ver a Daniel, en silencio, esperando rogando que dijera que tenía a alguien. Pero yo ya sabía que no. Daniel había crecido en casas hogar, de una familia temporal a otra, sin conocer jamás a sus padres ni saber si tenía hermanos. No había árbol genealógico al cual acudir. No había a quien llamar. Nos inscribimos de inmediato en el Registro Nacional de Donadores, pero los médicos fueron sinceros. Podía pasar meses, tal vez más, antes de encontrar a un extraño compatible. Y Daniel no tenía ese tiempo. La enfermedad avanzó con rapidez. Su piel se volvió pálida, y sus manos, que antes eran firmes y fuertes, ahora temblaban cuando intentaba levantar una taza. El mismo hombre que se quedaba hasta la medianoche construyendo muebles ahora apenas podía cruzar la sala caminando. Aún así, trataba de protegerme. Hacía bromas sobre las batas del hospital, sobre cómo siempre había querido probar el look calvo, ahora que se le caía el cabello por la medicina. Pero por las noches, cuando pensaba que yo dormía, lo escuchaba susurrar oraciones. No pedía fuerza para él. La pedía para mí. Yo le tomaba la mano en la cama del hospital, forzando una sonrisa, diciéndole: vamos a salir de esta. Pero por dentro, estaba muerta de miedo. Miedo de perderlo. Miedo de despertar en una casa vacía. Miedo de enfrentar una vida que nunca imaginé vivir sin él. Una tarde, después de otra ronda de transfusiones, el doctor me pidió hablar a solas. Su voz era suave, pero tenía un peso que me aplastó. Emily, se nos están acabando las opciones. Si no aparece un donador compatible muy pronto, me temo que no queda mucho tiempo. Asentí, incapaz de responder, sintiendo como las lágrimas me ardían detrás de los ojos. Yo había visto la muerte antes. Si eres enfermera, la ves más seguido que la mayoría. Pero nada me había preparado para la idea de perder a Daniel. Salí al patio del hospital, desesperada por tomar aire, desesperada por cualquier cosa que me ayudara a no derrumbarme. Fue entonces cuando los escuché. 2 empleados del hospital estaban tomando un descanso cerca, platicando casualmente, sin darse cuenta de que yo podía oírlos. ¿Conoces al tipo que está en terapia intensiva, Carter?, dijo uno. Se parece muchísimo a un cuate que vive en Pine Hollow. Te juro que es como ver a la misma persona. Mi corazón se detuvo. Pine Hollow. Un pueblito en las montañas, a solo un par de horas de aquí. ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿O eso podría significar que Daniel tenía familia allí? ¿Alguien que quizá fuera compatible? Por primera vez en semanas, sentí algo que no me había permitido sentir: esperanza. Frágil, temblorosa, pero esperanza al fin. Me quedé ahí, inmóvil en el patio, con esas palabras repitiéndose en mi cabeza. Se parece mucho a un tipo que vive en Pine Hollow. Pine Hollow era un pueblo pequeño, enclavado en las montañas, a unas 2 horas al este de Nashville. Solo había estado ahí una vez, durante la carrera de enfermería,
como parte de un programa de extensión comunitaria. Era de esos lugares donde la vida va a otro ritmo, donde la gente aún saluda a los extraños y se detiene a conversar en la tienda del pueblo. ¿Podría ser solo una coincidencia? La gente se parece todo el tiempo. Pero algo, muy dentro de mí, me decía que no. Que esto era diferente. Daniel había crecido en hogares de acogida. Fue abandonado al nacer, sin una sola pista sobre su familia. Pasó años preguntándose si habría alguien allá afuera con sus mismos ojos, con esa sonrisa medio torcida que solo él tenía, alguien con quien realmente compartiera sangre. Recuerdo la vez que casi intentó buscarlos. Estábamos sentados en el porche, una noche cálida de verano, cuando me dijo: a veces pienso en buscarlos. Pero, ¿y si no me quisieron entonces? ¿Por qué me querrían ahora? Su voz tenía un dolor callado, uno que yo no sabía cómo consolar. Así que guardó ese pensamiento en lo más profundo de su alma, y se enfocó en construir una vida a mi lado, eligiendo creer que la familia se forma con amor y no necesariamente con sangre. Pero ahora, la palabra familia ya no era solo una idea bonita. Podía ser la diferencia entre vivir o morir. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada junto a la cama de Daniel, tomándole la mano mientras las máquinas zumbaban suavemente a su alrededor. Su piel estaba muy pálida y su respiración era débil, pero constante. Le susurré: voy a arreglar esto, Dani. Cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, fui caminando al hospital donde trabajo y pedí una licencia de emergencia. Mi jefa, que Dios la bendiga, no hizo demasiadas preguntas. Conocía la situación de Daniel. Solo me abrazó con fuerza y firmó el formulario sin decir nada más. Preparé una maleta con el corazón latiendo rápido, lleno de una mezcla de miedo, esperanza y decisión. No tenía ni siquiera el nombre del hombre. Solo sabía que vivía en Pine Hollow y que, según lo que habían dicho, se parecía mucho a mi esposo. No llevaba un plan. Solo una foto de Daniel en mi celular y un delgado hilo de esperanza. Antes de salir, pasé a su habitación. Estaba despierto, y al verme sonrió apenas, débil, pero con esa calidez suya de siempre. Pareces lista para conquistar el mundo, bromeó con voz baja. Le di un beso en la frente y le susurré: puede que sí. Trató de preguntarme más, pero lo detuve con suavidad. No te preocupes por eso, ¿sí? Solo descansa. Volveré antes de que te des cuenta. Quería contarle todo. Sobre Pine Hollow. Sobre el hombre que tal vez, solo tal vez, podía ser su familia. Pero no podía darle esperanzas para luego verlas romperse si no resultaba ser nada. Salir de Nashville fue como entrar en un sueño. La carretera se fue transformando poco a poco en caminos rurales que serpenteaban entre campos cubiertos de flores silvestres de primavera. Y finalmente, después de horas de manejar en silencio, aparecieron las suaves y verdes colinas de Pine Hollow. Mientras cruzaba el viejo puente de madera que llevaba al pueblo, susurré una oración en silencio: por favor, que esto sea real. Que haya alguien allá afuera que pueda salvarlo. Estacioné cerca de una tiendita de abarrotes y bajé del coche, sosteniendo con fuerza mi celular. La gente en Pine Hollow se movía a otro ritmo. Vi campesinos cargando costales de alimento, una señora mayor barriendo su porche, niños pedaleando bicicletas por calles polvorientas. Cada rostro que pasaba, lo observaba con atención, buscando algún rasgo de Daniel, su mandíbula marcada, sus ojos, su expresión. Cualquier señal. Entré a la tienda general y me acerqué al empleado, un hombre de unos 50 años con una mirada amable. Disculpe, estoy buscando a alguien. No sé su nombre, pero la gente dice que se parece a esta persona, le dije, mostrándole una foto de Daniel en mi teléfono. El hombre la miró y de inmediato abrió los ojos con sorpresa. Seguramente hablas de Luke Henderson. Vive junto a los campos de maíz, en el camino del condado 6. Sí, sí se parece bastante. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Podría darme las indicaciones? Él asintió y me explicó cómo llegar. Le agradecí de corazón antes de regresar al coche. Mis manos temblaban sobre el volante mientras manejaba hacia lo que quizás sería la respuesta a todas las oraciones desesperadas que había dicho durante los últimos meses.
No sabía si ese tal Luke Henderson estaba realmente emparentado con Daniel. Pero algo sí tenía claro, estaba a punto de averiguarlo. El camino hacia el Condado 6 era poco más que una carretera agrietada que serpenteaba entre pinos altos y campos abiertos. Empezó a caer una llovizna ligera, de esas que parecen flotar en el aire como niebla, pegándose al parabrisas y difuminando los bordes del paisaje. Reducí la velocidad cuando vi el buzón con letras blancas deslavadas, Henderson. La casa detrás era antigua, desgastada, rodeada de campos de maíz ya secos y huellas de llantas hundidas en el lodo. Un columpio oxidado crujía con el viento, y a lo lejos se oía ladrar un perro. Me quedé sentada en el coche un momento, con las manos aferradas al volante y el pulso retumbando en mis oídos. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si estoy a punto de tocar la puerta de un desconocido y hacer el ridículo? Pero entonces pensé en Daniel. En su mano débil sujetando la mía. En su sonrisa tratando de esconder el miedo en sus ojos. Y salí del auto. Los escalones de madera crujieron bajo mis pies mientras lo subía. Al principio toqué la puerta con suavidad, luego un poco más fuerte cuando nadie respondió. Pasaron unos segundos hasta que, con un crujido, la puerta se abrió. Ahí estaba él. Más alto de lo que imaginé, de hombros anchos aunque un poco encorvado, con el cabello rubio oscuro cayéndole desordenado sobre la frente. Pero lo que realmente me dejó sin aliento, fueron sus ojos. Tenía el mismo azul profundo que los de Daniel. La misma forma. La misma intensidad. Me miró, parpadeando, como tratando de entender. «Puedo ayudarla», dijo. Su voz era grave y algo áspera, como la de alguien que no suele tratar con desconocidos. Extendí mi celular con las manos temblorosas, mostrándole una foto de Daniel. «Él es mi esposo», le dije. «Se llama Daniel Carter. Me dijeron que te pareces mucho a él». El hombre frunció el ceño y miró la pantalla por lo que parecieron siglos. Su expresión cambió lentamente, primero desconcierto, luego incredulidad, y algo que parecía una vieja herida abierta. Se frotó la nuca con una mano. «Vaya, que me parta un rayo». Me miró de nuevo, con una mirada más suave. «¿Quién eres tú?» «Emily, soy su esposa». Él se hizo a un lado y murmuró. «Será mejor que pases». El interior de la casa era sencillo. Pisos de madera desgastada, muebles desparejados, y un leve aroma a café con un toque de aceite de motor. Me hizo una seña hacia una silla. «Siéntate». «Entonces, ¿me estás diciendo que él es tu esposo?» Asentí, sujetando fuerte mi bolso sobre el regazo. «Está en el hospital, muy enfermo. Necesita un trasplante de médula ósea. Dijeron que no tiene familia, pero entonces escuché sobre ti, o la voz se me quebró. Tenía que venir». El hombre Luke Henderson, como supe enseguida, se sentó frente a mí, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Volvió a mirar la foto, sacudiendo la cabeza lentamente. Creo que podría ser mi hermano». Esas palabras me golpearon tan fuerte que por un momento sentí que no podía respirar. «¿Tu hermano?», pregunté, apenas en un susurro. Luke asintió despacio. «Nuestra mamá, para serte sincero, no era muy buena. Tuvo varios hijos, casi todos de diferentes papás. Cuando yo era niño, tuvo otro bebé, un niño. Me acuerdo que dijo que no se lo iba a quedar. Firmó unos papeles en el hospital y lo dejó ahí». Bajó la mirada. Yo era muy pequeño, no podía hacer nada, pero nunca lo olvidé. Siempre me pregunté qué fue de él. Se cubrió el rostro con ambas manos, y su voz se quebró. Ni siquiera supe su nombre, hasta ahora. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. Daniel ha pasado toda su vida buscando una familia. Creyó que estaba completamente solo. La mandíbula de Luke se tensó. De pronto, se puso de pie de golpe. «Lo haré. El trasplante. No tengo que pensarlo. Tú lo harías también». Me miró con firmeza. «Es mi hermano. Y si hay aunque sea una mínima posibilidad de ayudarlo a vivir, claro que lo haré». Entró a la cocina y volvió con las llaves de su camioneta en la mano. «¿Cuándo nos vamos?».
Me quedé viéndolo, atónita por la rapidez con la que había tomado la decisión. En mi cabeza, me había preparado para explicarle todo, para convencerlo, incluso para rogarle. Pero no fue necesario. Era como si, sin saberlo, hubiera estado esperando toda su vida por este momento. Salimos de Pine Hollow esa misma tarde. La lluvia caía más fuerte, golpeando los parabrisas mientras Luke me seguía en su vieja camioneta. Por primera vez en meses, sentí el pecho menos pesado. El miedo seguía ahí, sí, siempre estaba. Pero junto a él, había algo más. Esperanza. Esperanza firme, real. Como si, por fin, volviera a pisar tierra firme. Cuando llegamos al hospital universitario de Vanderbilt, guié a Luke por los pasillos blancos y silenciosos hasta la habitación de Daniel. Estaba despierto, recargado en varias almohadas. Su piel seguía pálida, pero sus ojos se iluminaron al verme, y luego se fruncieron con desconcierto al posarse en Luke. Durante unos segundos eternos, nadie dijo una sola palabra. Daniel entreabrió la boca, como si estuviera viendo un fantasma. Luke dio un paso al frente. Su voz tembló, pero era clara. Creo que soy tu hermano. Daniel parpadeó. Y entonces, sin poder evitarlo, las lágrimas le brotaron al instante. ¿Mi hermano? Y ahí me quedé, en silencio, viendo a dos hombres que hasta hacía un día eran completos desconocidos mirarse como si algo dentro de ellos los reconociera. Como si, en lo más profundo, siempre hubieran sabido que no estaban solos. Daniel extendió una mano temblorosa. Y Luke la tomó con firmeza. Hablaremos después, dijo Luke con suavidad. Pero ahora mismo estoy aquí para salvarte la vida. Los resultados de compatibilidad de Luke llegaron más rápido de lo que todos esperaban. Los médicos querían acelerar el proceso porque el estado de Daniel se deterioraba a pasos agigantados. Cuando el hematólogo entró a la sala de espera con esa sonrisa tranquila, casi agradecida, sentí que las piernas me fallaban. Es una compatibilidad excelente, dijo. Una de las mejores que hemos visto en mucho tiempo. Me giré hacia Luke con lágrimas en los ojos. ¿Escuchaste eso? Eres compatible. Puedes salvarlo. Luke parpadeó, visiblemente emocionado, pero su rostro mostraba también una determinación férrea. Entonces, hagámoslo. ¿Cuándo empezamos? Esa noche, Daniel y Luke por fin tuvieron un momento a solas. Me quedé justo afuera de la habitación, dándoles privacidad, aunque aún podía escuchar sus voces, suaves, cargadas de emoción, tímidas al principio, y poco a poco más cálidas. Escuché a Daniel decir con la voz entrecortada. Siempre soñé con tener un hermano. Pensé que era una tontería, como soñar con una casa donde sabes que nunca vivirás. Pero aquí estás. Real. Luke soltó una pequeña risa, aunque su voz era rasposa. Supongo que la vida tenía otros planes, ¿eh? Siento no haber estado ahí, Dani, ni siquiera sabía que existías. No tienes por qué disculparte, le dijo Daniel, tomando su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Estás aquí ahora. Eso es lo único que importa. Cuando volví a entrar a la habitación, Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró. Tengo un hermano. No estoy solo. Le besé la frente y le respondí con una sonrisa. Nunca lo estuviste. El procedimiento fue programado para la mañana siguiente. Apenas dormí esa noche, mi mente daba vueltas con todos los posibles escenarios. Luke, en cambio, se mantuvo calmado, incluso bromeaba con las enfermeras mientras lo preparaban para la donación. Nunca pensé que terminaría donándole mi médula a un tipo que conocí ayer, dijo con una sonrisa. Luego miró a Daniel y, en voz baja, añadió, pero me alegro que sea él. Las horas pasaron lentas, arrastradas por la ansiedad. Pero finalmente, el trasplante se completó con éxito. Daniel fue trasladado a una sala de recuperación mientras las nuevas células madre comenzaban a hacer su trabajo, dándole una nueva oportunidad de vida. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, sintiendo como poco a poco volvía el calor a su piel. Por primera vez en meses, el rostro de Daniel mostraba un poco de color. Luke llegó más tarde ese día, con la cara cansada pero una expresión tranquila,
satisfecha. Daniel extendió su mano débilmente y tomó el brazo de su hermano con ternura. «Me acabas de dar una segunda oportunidad», susurró. Luke sonrió y respondió. «Supongo que ahora estamos a mano. Tú me diste una familia». Esta vez no pude contener las lágrimas. Durante meses, había cargado con un miedo profundo, con una soledad que dolía. Pero ahí, sentada entre estos dos hombres que se habían encontrado contra todo pronóstico, sentí algo que no me había permitido sentir en tanto tiempo: paz. A través de la ventana, el horizonte de Nashville brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Pensé en lo rápido que la vida podía girar de la desesperación a la esperanza, de la pérdida al reencuentro. A veces, todo cambiaba en solo unos días. Por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar hondo, y creer. Creer que Daniel podía sobrevivir. Que habíamos recibido un regalo mucho más grande del que alguna vez nos atrevimos a pedir. Los días posteriores al trasplante fueron como entrar en un mundo nuevo. Uno en el que la esperanza finalmente pesaba más que el miedo. El cuerpo de Daniel respondió bien. Cada mañana buscaba señales, por pequeñas que fueran, un poco más de color en sus mejillas, más firmeza en su voz, un apretón más fuerte al tomar mi mano. Luke no se alejó ni un segundo. Dormía en un viejo sillón plegable en la sala de espera, ya que las normas del hospital no le permitían quedarse en la habitación de Daniel. Nunca se quejó. Una noche, le llevé un café y lo encontré de pie, mirando a Daniel a través del vidrio con una expresión que me conmovió. Tenía el rostro sereno, pero lleno de algo profundo. «Es mi hermano de verdad», dijo en voz baja, como si aún tratara de convencerse a sí mismo. Y lo era. Lo eran. Con el paso de los días, Daniel empezó a recuperar sus fuerzas. Una fresca tarde de otoño, dio sus primeros pasos al aire libre desde el trasplante. Caminé a su lado, mientras él avanzaba con cuidado por el sendero del jardín del hospital. La luz del sol se filtraba entre las hojas que cambiaban de color. «Me había olvidado de lo bien que se siente el aire fresco», susurró, apretándome la mano con ternura. Una semana después, Daniel fue dado de alta. Regresamos a nuestra pequeña casa de madera a las afueras de Nashville. Esta vez, Luke nos seguía en su vieja camioneta, como una pieza que al fin encontraba su lugar. Una nueva adición permanente a nuestras vidas. La casa se sentía distinta, más llena. Como si, todo este tiempo, hubiera estado esperando esta reunión. Y en las semanas que siguieron, Luke se convirtió en una presencia constante, casi natural. Como si siempre hubiera pertenecido allí. Él y Daniel se sentaban por las noches en el porche, compartiendo recuerdos de la infancia, al menos los pocos que Daniel conservaba de sus años en casas de acogida, mientras Luke llenaba los huecos. Hablaba de su madre. De los primeros años, de los hermanos que Daniel nunca había conocido. Una noche, Luke le entregó a Daniel una navaja pequeña, gastada, con las iniciales de su padre grabadas en el mango. «Es lo único que me queda de él», dijo en voz baja. «Quiero que lo tengas tú». Daniel la sostuvo con manos temblorosas. Las lágrimas le caían por las mejillas sin decir palabra. La comunidad de Pine Hollow también se hizo presente. Enviaron tarjetas, oraciones, incluso cazuelas caseras cuando se enteraron de lo ocurrido. Personas que nunca habíamos visto nos escribían mensajes como: «La familia lo es todo. Abrácense fuerte». Había algo profundamente sanador en saber que gente completamente ajena se preocupaba lo suficiente como para acercarse. Me recordó que aún existía bondad en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. Pasaron los meses, y Daniel se fue fortaleciendo. Su cabello comenzó a crecer otra vez. Su risa volvió. Y poco a poco regresó también a su taller, construyendo muebles en el garaje. Más lento que antes, pero con esa chispa creativa que siempre había sido parte de él. Una tarde, me sacó al porche. Allí, esperándome, había una mecedora nueva, hecha con precisión y cariño. «Para ti», dijo simplemente. Me senté, y el crujido familiar de la madera me llenó de ternura. Las lágrimas me nublaron la vista mientras me mecía suavemente. También integramos a Luke en nuestras tradiciones. Las cenas de los domingos se volvieron parte de nuestra rutina, llenas de comida rica, carcajadas sinceras y un agradecimiento que no hacía falta decir en voz alta.
A veces sorprendía a Daniel y a Luke mirándose con sonrisas discretas, como si aún no pudieran creer que, después de tantos años, por fin se habían encontrado. Una tarde de otoño, especialmente dorada, Daniel y yo caminamos por un sendero boscoso cerca de Pine Hollow. Íbamos de la mano, mirando las hojas girar al compás del viento. Luke iba adelante, riéndose, con su sobrina, la hija de su mejor amigo, sobre los hombros. Daniel me apretó suavemente la mano. «¿Sabes?», dijo. «Durante años pensé que ser huérfano significaba estar siempre solo. Pero me equivoqué. Te tengo a ti. Y ahora, también lo tengo a él». Lo miré y sentí el peso de esa verdad instalarse suavemente en mi pecho. «La familia no siempre es de sangre», Dani, le susurré. «Pero a veces sí lo es. Y es hermoso». Esa noche, nos sentamos alrededor de una pequeña fogata en el patio de la casa de Luke. Las llamas bailaban con el viento, proyectando sombras cálidas sobre nuestros rostros. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una certeza tranquila de que íbamos a estar bien. Sí, la vida nos había golpeado fuerte. Nos quebró. Pero también nos unió de formas que nunca imaginamos. Apoyé la cabeza sobre el hombro de Daniel, mientras escuchábamos a Luke contar una historia de su infancia en el vecindario. Y pensé, esto es lo que se siente sanar. Nuestra historia comenzó en la desesperación. Pero no terminó ahí. Terminó con una familia nacida de segundas oportunidades, con un hermano reencontrado y una vida completamente renovada. Y mientras cerraba los ojos, escuchando el crepitar del fuego y sintiendo la mano cálida de Daniel entrelazada con la mía, comprendí algo profundo. A veces, la vida te entrega justo lo que necesitas. Justo en el momento en que estás a punto de rendirte.